Descubrí quién entraba a casa cuando yo no estaba, y casi no lo cuento. En el momento en que respondí la llamada de mi padre, supe que algo estaba mal. Usó ese tono de voz con tensión y una calma forzada que reconocí como el preámbulo de malas noticias. Luego llegó. Mi tío abuelo Charlie había sufrido un derrame cerebral la noche anterior. Probablemente estés pensando, tío abuelo, siquiera lo conocías. Sí, lo conocía, y mi padre lo conocía aún mejor. Charlie había criado a mi padre desde que tenía 10 años después de que un accidente automovilístico se llevara a sus padres. Escuché mientras mi padre me relataba los detalles de la noche con una voz sombría y cansada. Charlie tendría que pasar un tiempo en el hospital y, con suerte, más tarde sería trasladado a un centro de atención. Con el paso de los días, mi padre y yo visitamos a Charlie. Me encontraba sentado junto a su cama durante horas todos los días, ponía su música favorita, Tom Waits, Leonard Cohen, desde mi teléfono y le leía las noticias sobre sus queridos New York Mets. Tenía 30 años cuando todo esto sucedió. El mes anterior, me habían despedido de mi trabajo y aún no había encontrado nada nuevo. Nunca diría que estaba agradecido por la distracción que me proporcionó el derrame cerebral de Charlie, pero sí estaba agradecido por el momento en que ocurrió. Mi padre no podía estar en el hospital todo el tiempo y, sin trabajo, yo podía suplir esa ausencia. Se sentía bien entregarme por completo a una causa valiosa, y Charlie ciertamente lo era. Abby ha renunciado a una vida de soltería, viajes e ingresos disponibles cuando adoptó a mi padre. Era muchas cosas, claro, nadie es perfecto, pero era un buen hombre. Mi padre estaba visitando un centro de atención una mañana mientras yo me quedaba en el hospital sentado con Charlie. No había hablado desde el derrame cerebral, estaba cambiando los canales de la televisión, tratando de leer los ojos de Charlie en busca de un destello de reconocimiento que indicara que había dado con el canal correcto. Cuando el neurólogo entró silenciosamente en la habitación, lo había conocido unas cuantas veces antes. Era alto y apuesto, de una manera similar a Clark Kent. Viéndolo de pie junto al baño, casi esperaba que entrara corriendo mientras se quitaba las gafas y el abrigo. No sonó la música de Superman, pero sí se quitó las gafas, las dobló y las sostuvo en sus manos, ahora cruzadas frente a su cinturón. En conversaciones anteriores, había sido muy optimista, hablando con entusiasmo sobre la recuperación de Charlie. Hoy, estaba claro que habíamos llegado a un punto de inflexión. No había optimismo en su rostro. Me habló a mí, aunque Charlie estaba allí a mi lado. Como sabes, Charlie ha sufrido un derrame en la arteria basilar. La condición en la que se encuentra ahora se conoce comúnmente como síndrome de enclaustramiento. Debí haber puesto una expresión de desconcierto porque rápidamente aclaró: tu tío es poco probable que recupere su capacidad de hablar, sus funciones motoras pueden volver lentamente, pero a su edad. Tampoco soy optimista al respecto. Sin embargo, sigue ahí, puede oírte, puede pensar y sentir como siempre lo ha hecho. Me giré hacia Charlie. Sus ojos estaban fijos en el techo, no había ninguna expresión que pudiera leer. Los músculos de su rostro eran casi completamente inútiles para él. De vez en cuando veía un pequeño movimiento en su mandíbula, pero nada más. Quería llorar al pensar en cómo debía sentirse al escuchar esta noticia, en cómo ahora sabía que estaría atrapado dentro de su cuerpo para siempre. Durante los siguientes 20 minutos, hice mi mejor esfuerzo por tomar notas en mi teléfono y hacer preguntas prácticas al médico. Sabía que mi padre querría tener esta conversación nuevamente cuando regresara por la tarde, pero era lo único que podía hacer además de asentir en silencio. De vez en cuando, escuchaba una respiración agitada o un suspiro de Charlie detrás de mí. Me moví para sentarme al lado de su cama y poder apretar su mano. Estaba claro para todos nosotros que seguía ahí. Cognitivamente, me estaba volviendo bastante hábil en leer sus ojos, con lo poco que podían decirme. Sin embargo, hoy no podía sacar nada de su mirada. A medida que las instrucciones del médico se prolongaban, Charlie cerró los ojos. 2 horas más tarde, mi padre y yo nos sentamos frente a frente en una mesa en un restaurante de cadena que ambos odiábamos. Habíamos comido allí 3 veces en las últimas 2 semanas y mi aversión solo había crecido con cada visita. Era el lugar más cercano al hospital que no era comida rápida, así que ahí estábamos. Cada uno tomaba una cerveza sin decir mucho. Mientras mi padre estaba en el baño, pedí para ambos un sándwich de pechuga de pollo, el elemento menos alarmante del menú desde un punto de vista cardíaco. Cuando se sentó, su voz tenía otra vez ese tono de quien da malas noticias. Forzó una sonrisa y preguntó: ¿crees que este lugar podría atender mi cumpleaños? Levantó la mano y señaló la ridícula decoración en las paredes y sobre la barra. Una cabeza de ciervo montada con un sombrero de vaquero observaba. Lo ignoré.
Creo que ya pasamos la fase de, déjalo caer con suavidad, papá, ¿qué está pasando? Dejó escapar un largo suspiro y frunció el ceño profundamente de esa manera lastimera que adoptamos cuando sabemos que somos impotentes. Tu tío no puede pagar ninguno de los centros de atención que he visitado, ni siquiera cerca. ¿Dónde lo deja eso? Tiene que haber una opción. ¿Qué hay de Sandra? Respondí con incredulidad. No decíamos el nombre de la exesposa del tío Charlie en voz alta muy a menudo. Se casaron unos años después de que Charlie acogiera a mi padre. Ella era más joven que Charlie y realmente no quería hijos. En algún momento, todos acordaron que lo mejor era que ella siguiera adelante. En aquel entonces, estaba adicta a algún tipo de medicamento recetado, todavía existía en algún lugar, merodeando en la órbita de la vida de Charlie, pero yo no la había visto en años. Ella, dijo mi padre con una risa sarcástica, déjame un respiro. La última vez que Charlie la mencionó fue porque apareció rogándole por dinero, olvídalo. Bueno, entonces, ¿qué? Sacudió la cabeza, como si intentara borrar la imagen de su exesposa. Hay opciones, he leído sobre ellas en internet, pero seré honesto, no creo que ninguno de los dos esté bien dejando a Charlie en esos lugares. Son bastante básicos. La palabra, desolador, me viene a la mente. Si lo que vi en línea es la forma en que estos lugares se promocionan, me preocupa que la realidad de vivir en ellos sea mucho peor, concluyó, sombrío. Me mordí el labio inferior y miré hacia el ventilador del techo, que giraba perezosamente. Mi padre habló de nuevo. Tuve una idea. La mesera apareció junto a nosotros con nuestras comidas, como si pudiera sentir nuestro desdén por su lugar de trabajo, dejó caer los platos con tanta fuerza que llamó la atención de la mesa de al lado. Como disculpa, murmuró un disfruten mientras ya se daba la vuelta. Este lugar es una verdadera joya, dije con sarcasmo, mirando mi sándwich. Un triste trozo de lechuga colgaba del pan como una bandera que anunciaba los sabores insípidos en su interior. Ignorándome, mi padre continuó, ¿y si te mudas con el tío Charlie y lo cuidas? Ahora mismo no estás trabajando y hay un programa estatal que podría compensarte por actuar como su cuidador. Debí haber puesto cara de duda porque insistió, ahora con el tono de un vendedor, ya lo investigué, el programa te daría un ingreso legítimo y no tendríamos que preocuparnos por la calidad del cuidado que recibiría. ¿Y los profesionales? Pregunté, no soy médico, no soy enfermero. Su seguro cubriría el costo de que una enfermera venga algunas veces a la semana. Di un mordisco a mi sándwich y mastiqué lentamente el pollo demasiado cocido y correoso, más que nada para ganar tiempo y pensar en lo que había dicho mi padre. Tenía 30 años, estaba desempleado y soltero. Asumir el rol de cuidador a tiempo completo de un pariente anciano parecía una forma segura de mantener esos pequeños logros de mi vida. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó mi padre, levantando las cejas con expectativa. ¿Y si lo intento por un tiempo? Si es un desastre, reconsideramos lo de los centros de cuidado, propuse, sin estar del todo seguro de mis propias palabras. Levantó su cerveza y la inclinó en mi dirección a modo de brindis. Absolutamente, iba a sugerir lo mismo. Llevaba viviendo en una de las habitaciones de invitados de Charlie unas 3 semanas cuando empecé a sentirme verdaderamente cómodo con nuestra rutina. Puedo ahorrarte los detalles de vestirlo, alimentarlo y asearlo. Sin embargo, creo que no era tan malo en el trabajo. Mi única queja era una que me hacía sentir culpable. Me sentía solo, pasaba casi todas las horas del día en compañía de un hombre al que conocía bien, pero desde su derrame cerebral, era casi como estar solo. Hablaba con Charlie todo el día y observaba sus ojos para ver si encontraba el comentario divertido, interesante o quizás exasperante. Algunas veces me sorprendía haciéndole preguntas como, ¿esta lluvia se va a detener eventualmente, no crees? Luego me disculpaba con una sonrisa avergonzada. A medida que pasaban los días y las semanas, comencé a conocer su casa a la perfección, cada centímetro de la alfombra, cada manija de los armarios, cada eructo murmurante del calentador cuando se encendía en la noche. Todo me resultaba familiar. Creo que fue esta rutina tan establecida y la sensación de familiaridad lo que hizo que fuera tan fácil notar algo fuera de lugar. Huellas, me sentí paranoico incluso al notar esto en su momento, pero vi huellas, marcadas en la alfombra de la sala de estar de Charlie, la habitación donde pasábamos la mayor parte del día. Eran visibles solo en un pequeño tramo entre el escritorio de la computadora y el armario. Creo que las noté porque nunca pasaba tiempo allí, nunca usaba la vieja computadora de escritorio, por aburrimiento. Pasaba la aspiradora en la casa algunas veces a la semana, eso significaba que la alfombra siempre tenía un aspecto peinado y prolijo, al menos hasta que caminaba sobre ella o pasaba la silla de ruedas de Charlie. El circuito de su silla de ruedas era bastante simple, del dormitorio a la sala, luego a la ventana.
después al baño y repetir. Me quedé observando las curiosas huellas en la alfombra durante unos minutos antes de sacudirme de mi trance y seguir con el día. Charlie había estado en la ventana, observando los pájaros en sus comederos durante un rato, probablemente demasiado. Hola, tío Chuck, lo saludé con calidez, como siempre lo hacía cuando lo dejaba solo más de unos minutos. Alejé su silla de la ventana y con cuidado lo levanté para colocarlo en su sillón reclinable de cuero verde oscuro. No debía pesar más de 68 kilos. Hacía mi mejor esfuerzo por ignorarlo porque me parecía morboso, pero no podía evitar medir su deterioro en función de lo fácil que se estaba volviendo levantarlo. Cuando su cabeza se apoyó en el respaldo, estudié su rostro. No podía girar la cabeza, por supuesto, pero podía mover los ojos, y en ese momento, los movía frenéticamente de izquierda a derecha y luego de vuelta a mí. Sus pálidos ojos azules hicieron esto una y otra vez, parecía casi involuntario, como un espasmo. ¿Estás bien, Chuck? ¿Quieres volver a la ventana? Sus ojos finalmente se detuvieron y se enfocaron en mi rostro, con intensidad. Le preguntaremos a la enfermera sobre eso, de acuerdo, concluí. Durante el último mes me había vuelto más resistente con la condición de Charlie. Al principio, me había asustado y llamado al médico por cualquier cosa fuera de lo normal, un ruido extraño en su respiración, estreñimiento, falta de apetito. Decidí que podía esperar hasta el viernes para preguntarle a la enfermera sobre esta pequeña rareza ocular. Esa noche, Charlie y yo nos sentamos en la sala después de la cena, él en su sillón reclinable y yo desgastando el cojín del sofá que había llegado a ser mi favorito. Estaba por comenzar la gran escena de persecución en metro de una de sus películas favoritas, The French Connection. En esa parte, siempre miraba de reojo a Charlie para ver sus ojos clavados en la pantalla. No podía adivinar cuántas veces había visto a Gene Hackman perseguir a ese traficante de drogas solo para verlo fracasar cada vez. Sin embargo, cuando pasaba los títulos en la pantalla, al menos una vez cada pocas semanas, sus ojos me decían que esa era la que quería ver. Cuando el detective Doyle corrió a través del almacén abandonado y los créditos comenzaron a rodar, vi que los ojos de Charlie se habían cerrado. En lugar de usar la silla de ruedas, lo cargué hasta su cama. Después de quitarle las pantuflas y arroparlo con su manta, salí de la habitación y cerré la puerta suavemente. Cuando volví a la sala, me invadió una extraña sensación. Era esa sensación que tienes cuando entras en una habitación y sientes que alguien acaba de hablar de ti, de mencionar tu nombre, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía y silenciosa. Me quedé quieto, escuchando, observé cada rincón del lugar, con solo una lámpara de pie encendida. El espacio estaba tenuemente iluminado y tardé un momento en sentirme seguro de que no estaba pasando nada. Intenté ignorarla. Extraña sensación de que no estaba solo. Esto no era la primera vez que me sentía así en la casa de Charlie, particularmente mientras me acostumbraba a los sonidos de la casa cuando todo estaba en silencio por la noche. Era fácil descartar el fenómeno en esas ocasiones, pero esta noche era diferente. No había escuchado nada, solo sentía que alguien estaba en la casa, o que acababa de estarlo. Decidí tomar una cerveza de la cocina y buscar trabajo en mi computadora. Al regresar con mi bebida y mi computadora, noté lo que antes me había pasado desapercibido. La silla del escritorio de la computadora estaba girada. El asiento, que siempre estaba metido bajo el escritorio, había sido girado hacia afuera y estaba mirando hacia la habitación. Me quedé de pie, con la cerveza en la mano, mirando la silla. Tenía miedo de moverme, como si un paso en falso desencadenara el terrible destino que presagiaba la silla alterada. Después de un momento, le di un leve empujón con la cadera. La silla giró lentamente de regreso hacia la vieja computadora. El brazo de la silla golpeó el borde del escritorio y detuvo su movimiento. Tragué saliva con dificultad y salté hacia atrás para mirar debajo del escritorio. Un bote de basura y un contenedor de plástico con cables huérfanos estaban en la oscuridad debajo. Dejando mi cerveza y mi computadora en el escritorio, moví el ratón. La pantalla se encendió de inmediato, bañando la habitación con la luz del fondo de pantalla de Charlie. Era él y mi papá, cada uno sosteniendo un pequeño pez que habían atrapado y riendo, un brillante cuerpo de agua azul. Probablemente el lago Ostego se extendía detrás de ellos. No había tocado la computadora de Charlie desde que me mudé, no tenía necesidad de hacerlo. Era un poco un dinosaurio, una de esas CPU en torre con un monitor de 100 libras a juego. ¿Qué haces encendida?, dije a la pantalla brillante. Obviamente había estado inactiva con la pantalla en reposo hasta que la moví. Me sentí fatal haciéndolo y me prometí a mí mismo que nunca se lo diría a nadie si encontraba algo vergonzoso, pero abrí el navegador de internet, Netscape. Vamos, Charlie, y revisé el historial de búsqueda. Me alivió no encontrar nada remotamente lascivo o escandaloso,
Parecía una serie de búsquedas sobre la condición de Charlie. Mi papá debía haber estado usando la computadora. Vi búsquedas sobre recuperación de derrames cerebrales, dieta, signos de advertencia de un derrame, efectos secundarios de medicamentos y luego, esperanza de vida. Vaya, papá, pensé con morbo. La culpa de invadir la privacidad de Charlie mientras dormía en la habitación de al lado me abrumó. Rápidamente apagué la computadora y volví a meter la silla bajo el escritorio. Un fuerte golpe afuera rompió el silencio. Me estremecí y dejé caer mi cerveza al suelo. Miré hacia el frente de la casa, a través de las ventanas verticales que flanqueaban la puerta, vi una figura, estaba arrodillado, casi fuera de la vista. De repente, se puso de pie. El familiar chaleco de un repartidor de Amazon apareció a la vista. Exhalé y pasé la mano por mi cabello. Necesitaba un trago. Corrí a la cocina y regresé con un puñado de toallas de papel. Me agaché y comencé a absorber la cerveza de la alfombra. Desde ese ángulo vi más impresiones en la alfombra. Las huellas eran más pequeñas que las mías. Se alejaban del escritorio de la computadora en dirección a la pared. La seguí con la mirada y luego miré hacia la puerta del armario. Era una de esas puertas plegables que parecían estar en todas las casas de los años 70. Tenía pequeñas tablillas de madera hasta arriba que se podían girar de lado para abrirse. Alguien había caminado desde la computadora hasta el armario. De repente, me sentí seguro de que alguien me estaba observando. Me puse de pie sin apartar la vista de la puerta del armario. Dando 2 grandes pasos hacia atrás, saqué mi teléfono del bolsillo y escribí 911. No presioné llamar. Extendí el pie y di una ligera patada a la puerta del armario. No sé qué esperaba que sucediera, pero no pasó nada. «¿Hay alguien ahí?», dije con una voz firme y controlada que ocultaba mi terror. Esperé, luchando por contener mi respiración mientras me esforzaba por escuchar algún movimiento. Imaginé una de las tablillas de madera girando lentamente, exponiendo un par de ojos fijos en mí, pero no pasó nada. Me quedé de pie, teléfono en mano, escuchando lo que me pareció 10 minutos. Finalmente, guardé el teléfono en mi bolsillo trasero y alcancé el pomo de la puerta. Con un movimiento brusco, la abrí de par en par. El armario estaba vacío, bueno, desocupado. Miraba un limpiador de tapicería y un par de viejas botas de Charlie. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, leí sobre el fenómeno conocido como percepción de la mirada, la capacidad animal de reconocer cuando está siendo observado. Sin embargo, pronto descubrí que, si una persona solo imagina que la están observando, se llama percepción ilusoria de la mirada. Dejando mi teléfono en la mesita de noche, decidí que esa noche mi percepción había sido firmemente ilusoria. Durante los siguientes 2 días, noté más rarezas en la casa. Llegó al punto en que comencé una lista en la aplicación de notas de mi teléfono. Huellas en la alfombra, silla giratoria movida, computadora encendida, luz del sótano encendida, colilla de cigarro en la entrada, una cerveza faltante en el refrigerador, sin botella vacía en el contenedor de reciclaje, puerta trasera sin seguro, pastillero de Charlie abierto. Aún tengo la lista, la miro de vez en cuando y me pregunto cómo pude haber dudado de mis instintos, cómo pude haber sido tan estúpido. Supongo que fui capaz de convencerme de que estas cosas podían haber sido actos descuidados y olvidados de mi parte. El cigarro pudo haber sido del repartidor, pero la cerveza me molestaba de verdad. No podía recordar si la había bebido o no, así que estaba bien, pero no podía explicar su ausencia en el contenedor de reciclaje. Decidí llamar a mi papá. Creo que solo quería que alguien me tranquilizara. El síndrome de cautiverio de Charlie debía haber sido un infierno para él. Esta pequeña inquietud y malestar no eran nada comparados con su sufrimiento, pero el trabajo era difícil para mí cuando necesitaba a alguien que pudiera hablar de vuelta. Unos minutos después, casi había terminado de reconstruir los eventos de los últimos días y noches, y no puedo encontrar la botella de cerveza por ninguna parte. Siempre las enjuago en el fregadero y las pongo en el reciclaje. Mi papá guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿cómo estás durmiendo? ¿Durmiendo? Bien, o sea, últimamente me toma un poco de tiempo dormirme porque estoy paranoico con cada crujido y sonido de la casa. Continuó con un tono calmado y paternal. Creo que el aislamiento te está afectando. Sé que no estás solo, pero ya sabes a qué me refiero. ¿Quieres unos días libres? Puedo ir a quedarme contigo. Me senté en el sofá mientras Charlie descansaba en el sillón reclinable junto a mí. Sus ojos comenzaron a moverse en ese rápido zigzag hacia la izquierda otra vez. Me levanté y salí al porche. Esta conversación estaba tomando un rumbo que no quería que él presenciara. Honestamente, papá, sí, tal vez solo el fin de semana. Gracias. Por supuesto, hijo, solo necesito cancelar una cita para esta tarde. Haré mi maleta. No, no hagas eso, protesté. Ven mañana, estoy bien por una noche más, de verdad. Terminamos la llamada con un plan en marcha.
Eso me hizo sentir un poco más tranquilo. Me quedé en el porche un poco más, dejando que el viento cortante de febrero me enfriara. Me di cuenta de que mi papá había dirigido la conversación con mucha destreza para evitar minimizar mis miedos sobre las cosas extrañas en la casa. También había esquivado cada intento mío de hacer que los afirmara. Mientras estaba ahí, entrecerrando los ojos contra el viento, algo llamó mi atención. Movimiento al otro lado de la calle. La casa azul frente a la de Charlie tenía un garaje adjunto. Creí ver a alguien mirando a través de la fila de ventanas de la puerta del garaje. Podía distinguir la silueta de una cabeza y hombros. Esto me intrigó porque pensé que la casa estaba vacía. El letrero de se vende había estado allí todas las semanas que llevaba viviendo aquí. La persona permaneció inmóvil durante un largo momento, hasta que casi me convencí de que no estaba viendo a alguien en absoluto. Pero entonces la figura se desvaneció y se alejó de la ventana hasta quedar envuelta en la oscuridad del interior del garaje. Ok, entonces, dije con un tono de falsa alegría en mi voz. Tomé una última bocanada de aire fresco y volví a entrar. La melancólica trompeta de Closing Time de Tom Waits recorría la casa. A Charlie le encantaba todo ese álbum, en el pasado. Tom Waits siempre me había sonado como si tuviera grava en la garganta, pero después de sentarme con Charlie y escuchar sus discos una y otra vez, tuve que admitir que me había enamorado de su música nostálgica y ahumada. Charlie seguía donde lo había dejado. Por supuesto, estaba dormido o simplemente descansando los ojos mientras la música llenaba el espacio a su alrededor. Cuando Closing Time terminó, abrió los ojos y me miró. Estaba a punto de decir hey, Chuck, como siempre hacía, cuando noté que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me arrodillé junto al sillón reclinable y cubrí su mano con la mía. El impulso de preguntarle qué ocurría era abrumador, pero sabía que hacer preguntas que no podía responder debía frustrarlo infinitamente. Así que simplemente me quedé allí, sosteniéndole la mano durante un largo rato. Finalmente cerró los ojos. De nuevo, pronto escuché el ritmo familiar de su respiración al dormir. Me puse los auriculares y escuché un audiolibro mientras limpiaba la cocina. Siempre escuchaba thrillers de crimen, pero hoy la tensión y la violencia de la historia no me sentaban bien. Pausé el libro y continué con los platos en silencio. El sol casi se había ocultado cuando cerré el lavavajillas y presioné el botón de inicio. En la sala, Charlie estaba despierto otra vez, con la mirada perdida hacia arriba, aparentemente sin enfocar nada en absoluto. Algo lo estaba perturbando, no su condición, algo nuevo. Me paré frente a él con una sonrisa tensa, pero logré detenerme antes de que me viera. Conocía esa sonrisa. Era una sonrisa de lástima, condescendiente. A nadie le gusta esa sonrisa. Cuando Charlie finalmente me miró, hablé. Encontré un canal de YouTube con juegos clásicos de los Mets. Tienen el sexto juego de la serie del 86 contra los Red Sox. ¿Te interesa? Cerró los ojos en un parpadeo largo. Desde hace un tiempo entendía que eso significaba un rotundo no. Ok, ¿qué tal una película? ¿Quién sigue? Jack Nicholson. ¿Qué te parece Chinatown? Otro parpadeo largo. Atrapado sin salida. El último deber, ¿mi vida es mi vida? Los ojos de Charlie se abrieron de golpe con una intensidad que quizás nunca le había visto, ciertamente no desde el derrame cerebral. Inmediatamente empezó a moverlos rápidamente hacia su izquierda, una y otra vez. Rodaban de un lado a otro, como si alguien agitara una muñeca. La sensación de ser observado me golpeó de repente. Escuché un zumbido en mis oídos, los vellos de mi nuca se erizaron. Sentí una abrumadora sensación de que alguien me miraba desde algún lugar, invisible. Ahora tenía los ojos abiertos de par en par, miré frenéticamente alrededor de la sala, nada parecía estar fuera de lugar. Finalmente, volví a mirar a Charlie. De repente, dejé de buscar significado en sus ojos y seguí su mirada hacia la izquierda de Charlie, hacia mi derecha. Una vez más, estaba mirando las puertas plegables del armario. Una vez más, sentí con certeza que alguien estaba dentro. Me giré, al mismo tiempo metí la mano en mi bolsillo buscando mi teléfono, vacío. La imagen de mi teléfono junto a mis auriculares en la encimera de la cocina apareció dolorosamente en mi mente. Di un paso hacia la cocina sin apartar la mirada del armario. Entonces la puerta se movió, apenas un ligero deslizamiento de uno de los paneles, no más de una pulgada, dejando una franja vertical de oscuridad donde se encontraban las puertas plegables. Charlie, dije, fue casi un gemido. En esa voz escuché a la versión de niño que aún vivía en mí, de repente vulnerable y asustado, una parte de mi subconsciente suplicando a mi indefenso tío que me protegiera. Las puertas estallaron, algunas de las lamas de madera se astillaron con un crujido seco, una figura saltó de la oscuridad con una velocidad impactante. Era una mujer vestida con un camisón color aguamarina. Se lanzó contra mí, soltando un grito que era una mezcla retorcida de agonía y furia. Me quedé congelado de horror. Mientras se acercaba, ni siquiera podía ver su rostro.
Su cabello era una maraña de enredos grises y rojos que cubrían su cara. Antes de que pudiera levantar los brazos para bloquearla, me golpeó en el costado de la cabeza con su antebrazo. No fue tanto el dolor como la sorpresa. Asustado y tambaleante, me costó no caer sobre Charlie. La mujer pasó corriendo junto a mí y salió por la puerta principal. Corrí hasta la puerta y la cerré con llave. Con el corazón aún acelerado, la observé a través de la ventana. Lanzó una mirada cautelosa por encima del hombro mientras se apresuraba por el camino de entrada y cruzaba la calle. Solo logré verla bien una vez, pero fue suficiente. No se detuvo al otro lado de la calle, caminó con confianza por la entrada de la casa azul y entró por la puerta lateral del garaje. Tenía que saber que podía verla, pero tuve la clara impresión de que no le importaba. Aturdido, volví hacia Charlie. Me miraba desde su sillón reclinable verde. Su mirada era enfocada y firme. Charlie, comencé antes de hacer una pausa. Miré de nuevo hacia la puerta principal y luego de regreso a él, rompí mi propia regla de no hacerle preguntas. ¿Esa era tu exesposa? Parpadeó una y otra vez, tan rápido como nunca antes lo había visto. Sandra. Todo había sido Sandra. Mientras marcaba a la policía, repasé en mi mente la cadena de incidentes inexplicables en la casa. En algún momento se había escondido en el armario, había usado la computadora, había bebido una cerveza, fumado un cigarrillo. Aunque me sorprendió, supuse que Charlie debía haberle dado una llave, o quizás ella había robado una de repuesto. Cuando llegó la policía, ni siquiera se acercaron a nuestra casa, se estacionaron al otro lado de la calle y, en pocos minutos, sacaron a Sandra del garaje, con su camisón y pantuflas. Sus ojos salvajes y desorbitados estaban abiertos de par en par y lagrimeaban en el aire frío. Quizás estaba llorando, pero no vi mucha tristeza o arrepentimiento en su expresión. Mientras dos oficiales recorrían la casa de Charlie tomando fotos y recolectando cualquier cosa que consideraran evidencia, un tercero me hizo preguntas. No tardamos en llegar a una conclusión similar. Sandra tenía la mira puesta en el seguro de vida de Charlie. Probablemente había estado entrando y saliendo de la casa durante días, robando lo que podía y planeando acelerar la muerte de Charlie. El pastillero diario era una pista evidente. Le dije a los policías que lo había encontrado abierto. El oficial me pidió que revisara si tenía suficiente medicamento de reserva en los frascos que guardaba en el baño y luego se llevó el pastillero. Sospechaban que había estado cambiando las pastillas de Charlie por otras. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital para hacerle pruebas de sangre como precaución. Cuando finalmente hablé con mi padre más tarde esa noche, me dijo que nunca había tocado la computadora de Charlie, nunca había buscado información sobre medicamentos para derrames cerebrales o expectativa de vida. Las búsquedas en internet eran el torpe intento de Sandra de planear un asesinato. Estos detalles escalofriantes se confirmarían más o menos cuando toda la verdad salió a la luz durante la investigación policial. Resultó que, por pura suerte, había evitado por poco darle a Charlie un opioide fuerte que podría haberlo matado. Aparentemente, Sandra había estado agregando oxicodona a su pastillero. Toda la historia fue tan trágica en retrospectiva como aterradora en su momento. La vida de Sandra había caído en picada en los últimos años. Aparentemente, había hecho varios intentos de separar a Charlie del poco dinero que tenía. Para cuando sufrió el derrame cerebral, ella se había cansado de pedir y estaba lista para hacer algo desesperado. Irónicamente, mi padre había sido nombrado único beneficiario de la póliza de seguro de vida años antes. Sin embargo, estaba claro que Sandra llevaba un tiempo desconectada de la realidad. Viví con Charlie, ambos relativamente felices, durante los siguientes 2 años, los últimos de su larga vida. No cambiaría esa etapa de mi temprana mediana edad por nada en el mundo. Cuando falleció, fue como perder a mi mejor amigo. Creo que desgastamos el disco de Tom Waits hasta convertirlo en polvo durante esos años, pero a pesar de todo, mantuvimos la puerta del armario abierta.